Bueno, gracias por estar aquí como siempre conmigo en esta intervención que tengo con ustedes todas las tardes aquí desde las redes sociales. Pues gracias a Sergio Molina, María Inés González y 30 personas más. Muchas gracias por su presencia aquí con nosotros. Rocío Pantaleón is watching. Buenas tardes. Beba Briones. Gracias, Beba. Te saludo. Carlos Reyes. Buenas tardes. Alfonso Mendieta. Te saludo también. Sandy Ortiz. Gracias a todos. Buenas tardes. Les saludo aquí desde Omar Robles. Ya deja de tomar, Omar. Bueno, estamos aquí puestos en esta tarde. Miren, yo pienso que lo más resaltable es que no hacía mucho tiempo, yo no tenía memoria en vida de haber visto y sabido de un presidente de México que intimide públicamente a un juez. Lo que ha hecho el presidente López Obrador con la determinación de Juan Pablo Gómez Fierro, el juez segundo de distrito en materia de competencia económica, administrativo de competencia económica, es inenarrable. Es un caso oprobioso, que te habla de un hombre que ya perdió absolutamente toda la proporción de lo que es la legalidad y la independencia, autonomía de los poderes. El poder judicial, señor presidente, es parte del trípode de cómo se conforma la república en los poderes. Poder ejecutivo, que usted lo maneja. Poder legislativo, que se maneja a través de un consejo que tiene un presidente en las cámaras, que se llama el presidente del Congreso de la Unión. Y después hay un poder judicial que tiene un presidente de una Suprema Corte de Justicia de la Nación. Usted no tiene que ver con los tres poderes, tiene que ver con uno. Los otros dos no son de su incumbencia o no deberían de serlo. Sé que se está usted metiendo y sé que están algunos miembros del Poder Judicial, ya ni hablar del Poder Legislativo, esos ya se dieron, digamos los que le apoyan, pero el Poder Judicial, lo que usted está haciendo es incuestionablemente arbitrario. Es usted un dictador de pacotilla, presidente de México. Es usted una vergüenza nacional. Es un hombre que está mareado de poder y que piensa que todo mundo le tiene que rendir. Si el señor Juan Pablo Gómez Fierro bloquea una ley de la industria eléctrica que no tiene ni pies ni cabeza, como la que usted echó a andar, que sin tener pies ni cabeza, los diputados y senadores que le apoyan, sin tener el menor principio del concepto de lo que estaban apoyando, aprueban una ley que va asaz en contra de la República, de los intereses fundamentales de México, de el prestigio del país a nivel internacional y, por supuesto, de la congruencia que tendría que haber en lo nacional para que haya inversión, apuesta empresarial y una correlación respetuosa y directa entre los poderes de la Federación y el poder de la iniciativa privada. Luego de que López Obrador solicitara indagar el proceder del juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien suspendió los efectos de las reformas a la ley eléctrica, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, respondió que su queja, o sea, la queja del presidente, fue turnada al Consejo de la Judicatura Federal y que de existir elementos se abriría una investigación. Entiendo y no el proceder del presidente de la Suprema.
No lo entiendo porque Arturo Saldívar lo que tendría que decir es, bueno, si usted está presentando una querella por escrito, yo la tengo que admitir de oficio. Ahora, Arturo Saldívar dice que la queja fue turnada al Consejo de la Judicatura Federal para que en caso de que procediera se le investigara al juez que tomó la determinación de bloquear a la ley de la industria eléctrica. Sí, nada más que dice la queja, pero no dice que haya habido una carta del presidente de la República. Si la queja es lo que dijo el presidente en la mañanera y verbalmente el presidente de la Suprema Corte toma la iniciativa, acata y procede para que haya una consulta en el Consejo de la Judicatura Federal, el presidente de la Suprema Corte de Justicia está mal. Porque tiene que haber el fincado de una querella por escrito en la que el presidente solicite la revisión ante el Consejo de la Judicatura. No porque el señor se le ocurrió contestar a uno de los idiotas que tiene enfrente sobre la postura específica de este juez, sino que tendría que haber un documento. El presidente de la Suprema Corte de Justicia sí reacciona como debe de reaccionar, con un documento escrito. Y en una misiva, en una carta, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que la pesquisa de proceder se haría con pleno respeto a la autonomía e independencia de la función jurisdiccional, así como a las garantías que lo protegen. Y asegura que el Consejo de la Judicatura es el que vigila a los juzgadores para que se conduzcan con apego a la ley, con honestidad, honorabilidad y total imparcialidad. Pero nada más. No producto de que de repente el presidente diga, rásquele a este güey. No, presidente, si no estás gobernando tu pueblo ahí, la Macuspana. Estás gobernando un país y la gente te está viendo, te debe dar vergüenza que apeles a la honestidad de un juez y que le llames conservador. Y no solamente eso, sino que digas que el que marcó la escuelita de lo que ahora es Juan Carlos Gómez Fierro fue el ya magistrado retirado José Ramón Cosío, ministro de la Suprema Corte de Justicia en otro tiempo. Ramón Cosío, por supuesto que responde. Y lo que asegura es lo que hizo López Obrador, que me catalogaba de que yo formé parte de un agrupamiento conservador y reaccionario, se opone absolutamente a acciones de carácter jurídico y sí se inserta en acciones de carácter político de un gobierno federal que tratan de involucrarme a mí, José Ramón Cosío, en un asunto de carácter estrictamente político. Y no la paso. Asegura que le preocupan las afirmaciones del presidente de la República. Están descontextualizadas. Pero aún más, lo que más me preocupa, dice José Ramón Cosío, es el que el presidente no tiene la más meridiana idea del ejercicio del Estado de Derecho. En Twitter dice que los jueces son garantes finales de la Constitución. Ya la semana pasada, José Ramón Cosío había calificado como lamentables los comentarios de López Obrador y dijo, el presidente, haciendo referencia a Cosío, aprobó resoluciones que consideró injustas cuando fue ministro y ahora se convierte en paladín de las libertades y de la justicia. Por eso quise que se hiciera una revisión. Le pedí a un integrante de la presidencia, a un servidor público de la presidencia, que me hiciera una revisión sobre la participación del ministro Cosío cuando estuvo en funciones. Es decir, ya el ministro José Ramón Cosío ya no está en funciones en la Suprema Corte. Pero como el juez que tomó la determinación de bloquear la ley de la industria eléctrica al presidente de la República
viene de la escuela de José Ramón Cosío, entonces pide que se investigue a Gómez Fierro y a José Ramón Cosío, a los dos, de acciones que dice el presidente José Ramón Cosío ayudó. ¿Como cuáles? Pues como un tema que tuvo que ver con Televisa, por ejemplo, y otros, a lo que José Ramón Cosío dice, no tiene este cuate la menor idea de lo que está hablando. El problema es que va a seguir el presidente. Y el verdadero problema es que si el presidente incide en la idea de que hasta que sangre, yo creo que va a acabar ablandando al Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Consejo Federal de la Judicatura. Si lo hace, porque ya vimos a un presidente de la Suprema que dice, pues ya pasé su inconformidad al Consejo de la Judicatura. ¿Por qué? Pues porque lo dijiste. Que de ahí la acción es ilegal. Pero si el presidente insiste hasta que doblen al juez y entonces el juez tenga que echar para atrás la interposición de los amparos que concede a las empresas de energías limpias que invirtieron cientos de miles de millones de pesos en México, y que este presidente, trastocado sus facultades mentales, hace un espectáculo de una ley de la industria eléctrica que al más lego de los conocedores de las reglas y de las leyes se daría cuenta de que está mal fincada de principio a fin. Y todavía le estamos haciendo caso al presidente. ¿Qué tendría que haber sido lo que hubiera tenido que haber dicho el presidente de la Suprema? Oiga, señor presidente, ¿quiere usted interponer algo con un sustento legal? Arguméntelo, escríbamelo, lo recibimos y con mucho gusto lo analizamos. Pero ¿en dónde están los alegatos que finquen la presunta denuncia que hace el presidente a nivel público de un juzgador? ¿Cuáles son las bases que hacen? Pues la única base es que fue en contra mía, presidente, en contra del presidente de la República. Pero la base legal que pudiera desacreditar a este joven juez no tiene en lo más mínimo pies, menos cabeza. Bueno, cabeza nunca la ha tenido. Vamos a pensar que derogan y echan para abajo todas las resoluciones que amparaban a las empresas. Bueno, pues entonces, digo por capricho del presidente, pues entonces va a poner peor la cosa. Porque entonces ya no van a ser jueces mexicanos los que van a dirimir la problemática. Vamos a pensar en teoría. ¿Procedería la ley promovida, aprobada y publicada? No, es que no aplicaría en la práctica, porque entonces vendrían todos los que nada más están así esperando a ver qué pasa con el Poder Judicial en este país. Y en el momento en que el Poder Judicial falle, van a entrar demandas hasta que se les acabe la tinta y el papel a Canadá, a Estados Unidos, a toda Europa, a Inglaterra y a Japón, de entrada. ¿En qué cabeza le cabe a este hombre haberse metido en un brete de esta naturaleza? El presidente dirá, no, es que somos un país soberano. País soberano. Respetuoso, presidente, del ámbito internacional de tratados que son metaconstitucionales, que le expliquen la palabrita. Porque usted, señor presidente,
no tiene principio. Estudió usted, creo, ciencias políticas, ¿no? Creo, según entiendo, se tardó usted 14 años. Es usted un fósil. Un fósil inútil que por rijoso acabó siendo presidente de la República. Eso te habla de que la impreparación a veces tiene premios. Y a usted la vida lo premió siendo presidente y lo castigó siendo presidente. Porque está usted haciendo el ridículo más pleno. Y no tiene usted una justificación. Porque llegó usted, hay que se lo expliquen, al principio de Peter. Y el principio de Peter reza que una persona puede ocupar un puesto mucho mayor que sus capacidades mínimas básicas por el acaso, por la casualidad. Y usted estuvo en el 2018 en el lugar adecuado, en el tiempo adecuado y en la circunstancia adecuada. Y ganó, porque todo eso se le alineó. Y si en lugar de que hubiera sido usted, hubiera sido Perico, el de los palotes, hubiera sido lo mismo. Y hubiera ganado igual, porque la gente estaba harta. Y votó la mensa, la que votó por usted. Unos porque lo defendieron heroicamente. Y otros porque con esta idea socialistoide que tiene este país, hasta artistitas de quinta votaron por usted. Y hoy se arrepienten de ser tan tontos. Hijo, presidente, qué pena me das. Y le va a seguir. Y si le sigue, creo que va a llegar un momento, espero, bueno, porque hay otro escenario, ¿eh? El otro escenario es que llegue un momento en el que después de que el Consejo de la Judicatura revise el proceder del juez Juan Pablo Gómez Fierro, pues diga, el presidente no tiene razón, porque no la tiene, porque no hay una base jurídica para tenerla, no porque sea una cuestión de capricho o que esto es más o menos conveniente para el país. No, hombre, estás violando una serie tremenda, grande, de acuerdos que no han prescrito y que no van a prescribir. ¿Y sabes qué? Que cuando llegue el momento, las empresas que invirtieron en el país, vamos a pensar que tú sigues sentado en tu mugre macho, y entonces van a pedir el resarcimiento de lo invertido. ¿Y sabes quién lo va a pagar? ¿Lo vas a pagar tú, presidente animal? ¿O lo va a pagar el país? ¿Lo vas a pagar tú? ¿O lo va a pagar el país? Como está pagando un aeropuerto y lo pagará por décadas y no lo va a usar, porque a ti se te ocurrió hacerlo así. Y lo que estás haciendo con esta ley de la industria eléctrica es una expropiación indirecta. Y no te la vas a acabar. Así. No te la vas a acabar. Porque estás gobernando a tu pueblo, a tus seguidores, que pueden estar por tu culpa enfermos de COVID, víctimas de lo que sea de la delincuencia, desempleados, mórbiles, con bajos o cero ingresos, en la calle, pero van a creer en ti, van a votar por ti, porque eso sí, has tenido una habilidad, eres un muy buen engañabobos. Y México adolece de tener una sociedad en la que una gran parte de ella es tonta, porque es impreparada, como tú.
Tú dijiste alguna vez que si se llegara a pensar que si lo que tú encabezas es un gobierno para nacos, estábamos en lo correcto. Yo sé cuál era la calza de la marca de la palabra que utilizaste. Y sé que lo utilizaste en términos peyorativos. Y en los mismos te contesto. Sí es cierto, estás encabezando un gobierno para nacos. Y naco no es el que es pobre, es el que es ignorante y payo, e incapaz y huevón, como tú. Eso es lo que eres. Un presidente huevón, que en lugar de ponerse a trabajar por el bien de México, se va de gira, porque es lo único que sabes hacer. Irte de viaje y a ver qué te encuentras en el camino. A que te aplaudan, porque tienes una megalomanía que es incurable en tu pequeñez y tu complejo. Eso es lo que eres. Pero el próximo domingo 21 te vas a dar cuenta del rechazo que hay en el país por ti. Frena está convocando para una reunión el domingo 21 en los entornos del Ángel de la Independencia, en una marcha de amor por México y de ulterior juicio político en contra de tus crímenes de lesa humanidad. Eres una vasca. Ahí la voy a dejar. Nunca pensé que este hombre llegara hasta tanto. Nunca. Porque aparte todo es cínico. Lo dice abiertamente en sus mañaneras. Reta a que juzguen a un juzgador por la simple idea de que no va a favor de él. Estás loco. Y hay sí otras noticias. Pero esto me lleva a pensar que la pregunta que hicimos el día de hoy, déjame revisarlo. ¿Crees que México esté llegando al límite de falla? El 80% de las personas que están pasando por nuestras formas de consulta dicen que sí. ¿Tú crees que México esté llegando al límite de falla? ¿Límite de falla? Cuando tú estiras un pedazo de acero, llega un momento en que tiene el acero lo que se llama una falla friable, presidente. A ver lo que te lo explique. Y cuando tiene una falla friable, el acero así, ¡pum! Y se rompe. Ese es su límite de falla. Es hasta donde resiste el material. En el concreto, se presiona el concreto de un cilindro con ciertas características de F'C, 250 kilómetros por centímetro cuadrado, lo que sea, 300, 180, dependiendo. Se somete a una presión y de repente truena. Límite de falla. Un país no es un material, pero es la esencia de un lugar que es nuestra patria. Y también puede entrar a un límite de falla. Y el 80% de los que aquí estamos invitando a que pasen a nuestras formas de consulta dicen el país está llegando a un límite de falla. Y tú, presidente, estás orillando a que lleguemos a ese límite de falla. Y tú estás marcando el hartazgo de una sociedad que no va a dejar que acabes con su patrimonio, que no va a dejar que acabes con su país, que no va a dejar que acabes con el sector privado, que no va a dejar que tomes todo, como en la perinola, que no es pirinola, como seguramente le dirás tú, sino que es peri, porque es alrededor de. ¿Sí me entendiste, verdad? Ignorante. Estúpido. Perdónenme, amigos,
pero este país ya no aguanta más. Que tengan ustedes buenas noches.